Muy buenos días, mi nombre es Andrés Sánchez Romero, soy licenciado en lengua castellana y tengo una maestría en pedagogía. En este momento trabajo en, en el Colegio Cristóbal Colón, en la CDC. Tengo a cargo el grado primero. Me alegra mucho estar en este foro denominado Aprendizaje para la Escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Y hoy quiero compartirles una experiencia de la práctica pedagógica que he tenido con los niños de grado primero, denominada lectura en voz alta. No se trata solamente de enseñar a leer, sino a querer leer, pues esa es una intención de muchos maestros y considero que muchos maestros, tanto en el aula y como en este momento de cambio, hemos realizado esta actividad que es muy importante, no solamente en los grados iniciales, sino durante, podríamos decir que durante toda la vida, como es la lectura en voz alta. Les voy a contar, les voy a hacer un recorrido muy rápido sobre las acciones que se han realizado. Todo esto surge porque siempre en mi práctica pedagógica he intentado llevar la lectura y llevar la lectura hacia un punto en donde la lectura se vea como un placer, como se vea una distracción, una diversión, en donde verdaderamente nos llene. Y eso hace que en el momento en que irrumpimos nuestra normalidad, tenga la necesidad de continuar haciendo lo que más me gusta, que es leer, y haciendo y teniendo esa transmisión para los niños, haciéndole la lectura. Yo generalmente intento todos los días, cuando estoy en el aula, leerle a los niños, porque me parece que eso es acercarlos a la literatura. Recordemos, yo tengo la concepción de que los niños van a repetir lo que tú hagas. Entonces, si están viendo que usted lee y que lee cosas muy interesantes y que tiene unos cambios eh, de voz en la lectura, pues eso va a enamorar a los niños. Y además con esa lectura se intentan pues desarrollar diferentes procesos que van inmersos en el currículo, como más adelante lo hablaré. Entonces, cuando aparece y cuando nos mandan a nosotros a las casas, yo quedo como con las manos atadas y digo, se me acabó. Y vamos en el segundo capítulo de un libro muy bonito que se llama Tengo un monstruo en el bolsillo. Y empiezo a pensar cómo hago para, para continuar con la historia. Teniendo en cuenta que hay veces es algo muy sabido que los padres no tienen el hábito lector, y por lo tanto si no tienen un hábito lector pues va a ser un poco complejo el transmitir, ¿cierto? Cuando yo no tengo gusto por algo pues no puedo transmitir, y eso es algo muy evidente que la población, y más la población en la cual nosotros trabajamos, no son amantes a la lectura, no tenemos unos hábitos constantes de lectura. Somos lectores funcionales, más no somos lectores habituales. Entonces esto viene y se me ocurre, les voy a seguir leyendo a mis niños, y entonces creo un canal de YouTube en donde empezamos a hacer la lectura cada 2 o 3 días del capítulo, y empezamos a tener un éxito bastante grande. ¿Y cuál era la finalidad? Uno, pues tener acercamientos de maestro, estudiante, y empieza a tener un éxito muy bonito en los niños, teniendo en cuenta pues, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en estos grados iniciales pues las historias, las canciones, las retahílas y pues todos esos elementos narrativos son pues de suma importancia, ¿cierto? Porque van a desarrollar una cantidad
de cosas en los niños. Pues además en los primeros años de la vida pues el conocimiento y los hábitos son fundamentales, son fundamentales. Y entonces el hábito lector, cuando se empieza a coger desde pequeño, pues es mucho más fácil llevarlo. No quiere decir que en cualquier etapa de la vida se puede coger ese hábito, ¿cierto? Y entonces un factor muy importante es la lectura en voz alta. Y al ser esta práctica fundamental en el aula y en el transcurrir de toda esa práctica pedagógica, como les contaba, que es muy personal porque la hago, entonces es necesario llevar a los estudiantes de forma lúdica, dinámica y efectiva. Cuando digo efectiva es que el canal de YouTube se convirtió en, en esa conversación, ¿cierto? En esa interacción sincrónica que teníamos y asincrónica con los niños. Entonces eso hace que a través de la lectura empecemos a hacer diferentes estrategias, empecemos a trabajar narraciones, elementos de la narración, a trabajar origami, a trabajar reflexiones, a desarrollar procesos de pensamiento, a desarrollar habilidades comunicativas. Entonces es muy importante, obviamente, siempre teniendo en cuenta que el objetivo primordial de, de esta práctica es fomentar el placer por leer, con el fin de formar lectores que disfruten la maravilla y las posibilidades que brindan la literatura. Eh, Algo muy interesante de esto es que este canal es creado para 30 niños que son de mi curso, y entonces empiezo a recibir llamadas de maestros amigos que pueden utilizar los diferentes capítulos, las estrategias, y eso llena cuando empiezo a mirar que los videos tienen 200, 300, 700 visualizaciones, pues llena mucho. Entonces los invito a ver a ver esta propuesta y a disfrutarla, que es el objetivo como tal. Entonces, con la lectura contribuimos al desarrollo global de nuestros pequeños, a su desarrollo cognitivo, afectivo, social, emocional y personal, que eso es fundamental. Entonces es importante que los maestros saquemos el espacio y los momentos de lectura, ¿cierto? Porque la lectura tiene muchos beneficios, algunos, como se los voy a señalar en esta diapositiva, algunos de los beneficios de la lectura, pues es contribuir a estrechar el vínculo afectivo, que ya es una actividad conjunta, placentera, que es el objetivo del proyecto, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos afianzando lazos emocionales con nuestros estudiantes de una forma divertida y relajada. También pues desarrollo el lenguaje, pues esto ayuda, la lectura nos ayuda a desarrollar el lenguaje y ampliar su vocabulario, ya que irán aprendiendo palabras nuevas, irán mejorando su pronunciación. También hay que tener en cuenta que la lectura desarrolla eh, la atención, desarrolla la concentración. Cuando los niños están escuchando un cuento o una historia, pues están prestando atención a lo que decimos sin darse cuenta. Está entrenando esa concentración con una actividad placentera. También pues favorecemos el desarrollo del pensamiento a través de todos estos mundos nuevos y maravillosos. Hacemos que nuestros niños pues poco a poco vayan desarrollando su capacidad de pensamiento. También ejercitamos la imaginación y la creatividad. Escuchar cuentos supone imaginar lo que está ocurriendo. Podemos fomentar este proceso empleando recursos como la entonación, el manejo de voz, las pausas.
Mm, por otro lado, pues no debemos obviar que aporta un conocimiento de conceptos, ¿cierto? A través de la lectura se irán apareciendo de forma natural conceptos que los niños desconozcan y de esta forma tendremos la oportunidad de hacer que construyan el conocimiento de estos, de los diferentes conceptos. Y por último, pues obviamente a mejorar su capacidad de expresar, escuchan expresiones, las estructuras gramaticales y sintácticas y de este modo pues empiezan a construir eh, un- sus posiciones y aprenden a expresar de forma adecuada. Entonces fijemos que tenemos una cantidad de beneficios de lectura en voz alta. Eh, Me gustaría que viéramos un video que encontré en la red que es muy interesante y nos habla sobre la importancia de la lectura en voz alta. Entonces fíjense en toda la importancia que tiene la lectura en el desarrollo. Toda la casa, los había de cuatro patas, unos caballos, buenos para ser largos, otros con corte de bueyes que podían arrancar casi. La torpeza de los grandes causa compasión en los pequeños. Leer en voz alta es un regalo maravilloso para el que lee y para el que escucha, porque uno comparte con los otros las lecturas que le han marcado la vida. Y con los más pequeñitos es vital, yo creo que es la mejor manera de comunicación. Esa comunicación que se logra entre un padre y un niño cuando uno le está leyendo un cuento es como abrazarlo. Leer en casa, dar de leer, compartir lecturas. También yo le leo a mi hijo en voz alta y veo la importancia que tiene una historia para la formación de un niño. Y la flauta cantó: el rey es mucho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Yo estoy absolutamente de acuerdo con García Márquez en que el problema no está solo en leerle a los niños, sino en que los niños lo vean a uno leer. Hay que mostrarles a los niños que el libro es uno de los mejores objetos para perder el tiempo. Cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. El gesto de leer en voz alta a los seres que uno ama los acerca a esos mundos posibles, a esos universos de la imaginación. Es importante que mis patitos me lean en voz alta porque comparto un momento con ellos. Es muy importante porque es una forma de acercar a las personas de esa tradición oral a la tradición escrita. Como casi todo lo que es importante en la vida se aprende de niño. Si a uno le enseñan el amor por el lenguaje de niño, ese aprendizaje va a durar para toda la vida. Leer en voz alta no solo une a las personas, sino también ayuda a transmitir ideas. Las palabras vuelan en los cuentos, vuelan de voz en voz y las llevamos en nuestras maletas viajeras con las que vamos creciendo día a día. Es una forma de renovar lazos, de permanecer juntos y de aislarse durante un momento en familia. Y si tú inculcas al niño desde el hábito de leer, ese hábito le acompaña toda la vida. A mí me gusta que me lean en voz alta, porque antes era muy chiquita para leer y me están enseñando. Ahora ya soy grande, entonces ya puedo leer. Entonces fíjense en toda la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de los niños. Y entonces a partir de eso empiezan a surgir una serie de preguntas, institucionales y todo eso. Y en muchas reuniones decimos, bueno, ¿y cómo mejoramos la comprensión? ¿Cómo aumentamos el nivel académico de los niños? Y entonces nos surgen preguntas como, bueno, ¿y cómo mejorar los procesos de lectura? Y entonces ahí es donde empiezan muchos debates y pues esta pregunta se podría responder en 2 momentos. Entonces, pues entre más
uno lee, mejor lo hace. Entre mejor lo hace, pues más lo disfruta. Y entre más lo disfruta, más lo hace. ¿Cierto? Es una retaíla ahí. Y por otro lado, pues entre más lee uno, pues más aprende. Y entre más aprende, más amplía la capacidad de comprender. Y entonces fíjese que todos estos procesos, desde el placer, pues podríamos mejorar notablemente nuestros resultados en pruebas externas, en nuestro nivel académico. Entonces por eso es supremamente importante el incentivar el placer y el amor por la lectura. Otra pregunta que también nos recalca, nos sale. Entonces también la pregunta que nos acata es, ¿cómo puede ser tan efectivo algo tan simple? Y pues les leemos a los niños por las mismas razones que les hablamos, para tranquilizarlos, para entretenerlos, para crear lazos, para informarles, para explicarles algo, para despertar toda esa curiosidad, para inspirarlos, ¿cierto? Pero entonces al leerles en voz alta, también nosotros condicionamos el cerebro del niño para que asocie la lectura con el placer, para crear esas bases del conocimiento, para construir su vocabulario y pues para ofrecer un modelo lector. Entonces fíjese que trabajando los resultados educativos van a ser grandes, ¿cierto? Entonces, porque pueden haber dos factores importantes. El primer factor de lectura puede ser que los seres humanos buscamos el placer. Y el segundo factor es que la lectura es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Entonces, si nosotros damos la lectura como un placer, pues debemos entender que nosotros los seres humanos atraemos lo que nos da placer, ¿cierto? Cuando vemos una película, la película está muy interesante, pues la traemos y la dejamos. Si es una película que no está interesante, la dejamos al lado. Así pasa con nuestros gustos deportivos, ¿cierto? Un ejemplo es, dale a alguien una bicicleta para que vaya a hacer un recorrido súper gigante, ya que estamos en el auge ahorita por la pandemia de los ciclistas. Dale una bicicleta a alguien que no haya y dale que haga un viaje larguísimo. Quizás va a ser tedioso y no lo vuelva a realizar, pero dale una bicicleta a alguien que ame el ciclismo. Entre más larga la ruta va a ser mejor, y eso pasa con la lectura. La lectura, entre más placer le des, entre más afiances al niño, pues el niño te va a querer leer, y eso nos va a desatar el segundo factor que les comentaba, que la lectura es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Entre más ames la lectura, más vas a leer y más vas a encontrar nuevos mundos y más vas a desarrollar todo lo que hemos visto. Todas va a tener unas consecuencias positivas en todos los aspectos de la vida de nuestros estudiantes, en los momentos académicos. Entonces mejora pues la vida académica. Y otra pregunta que nos surge, bueno, y muy chévere y todo, pero ¿cómo mejora la lectura del niño si yo soy quien lee? Recordemos que nosotros somos ejemplo. Nosotros somos ejemplo de seguir, aunque hay veces estemos en algo tan polarizado y no nos metamos en el cuento que estamos compitiendo con las redes, con los youtubers, con todas estas cuestiones que vivimos, sino nosotros no estamos compitiendo, estamos complementando. Y entonces, ¿cómo mejora la lectura del niño? Nosotros los seres humanos aprendemos por imitación, y cuando el niño te ve leyendo y cuando le vas conociendo, dando a conocer historias, cuentos, ¿cierto?, que son agradables, pues obviamente lo estás acercando y lo estás invitando a leer, y eso hace que el niño empiece a reconocer ese mundo y empiece a mejorar su lectura del mundo, su lectura del entender, y sobre todo el gusto, el amor, el placer. Y son palabras que he recalcado mucho porque ese es el objetivo. El objetivo es salirnos de
de la lectura solo dentro de la academia y la lectura académica, sino la lectura del placer. Y eso va a hacer que cuando le tengamos la lectura del placer podamos pasar al segundo momento de cambiar las historias por textos más elaborados, por textos más científicos, podríamos decir. Bueno, entonces pues teniendo en cuenta todo esto, les quiero mostrar un ejercicio sobre todo este trabajo que se ha realizado con los niños de grado primero de la CDC, en donde les cuento un cuento enredado de Gianni Rodari. Entonces miremoslos y espero que les guste. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. Que no, que roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Diomita a llevarle esta piel de patata. No, ve a casa de la abuelita a llevarle el pastel. Bien. La niña se fue al bosque y se encontró una jirafa así grandota. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. Y el lobo le preguntó: ¿cuánto es 6 por 8? Ah, el lobo le preguntó: ¿a dónde vas? Ah, tienes razón. Y Caperucita Negra... Roja. Ah, sí, y respondió: voy al mercado a comprar salsa de tomate. Casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto, y el caballo dijo: ¿qué caballo? Era un lobo. Ah, seguro. Y dijo: toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, profe. Los enredas todos, pero no importa, me dejas salir al descanso. Bueno, vaya a ver. Y entonces el abuelo siguió leyendo el periódico. Y aquí acabamos nuestro cuento de Gianni Rodari. Bien, entonces pues agradezco muchísimo la atención que me prestaron. Espero que esta iniciativa, que sé que muchos maestros lo realizamos, la sigamos trabajando en pro de mejorar la vida de nuestros estudiantes, porque considero que eso hace la lectura. Los invito a seguirme en el canal de YouTube. Hay una serie de lecturas. Ya tenemos con los niños de grado primero pues 2 libros como Tengo un monstruo en el bolsillo y Solomán, y una serie de cuentos corticos que les he leído a los estudiantes. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien.